Mientras esté en el programa, salvo lo que yo le dije exactamente que no. Yo te pasé 10 preguntitas nomás, Fabián. Claro. ¿Cómo anda, Pérez? Y acá estamos, en la lucha. En la lucha. Tenemos una importante deserción de alumnos. No sé si están de luto porque murió Russo o están estudiando las materias importantes. O empezaron a estudiar para el parcial. O empezando a estudiar para el parcial. Empezaron casi 100 alumnos entre los que estaban en clase acá, más de 100 alumnos. Una semana, y ya la semana pasada hubo deserción y ahora hubo menos. Después, cuando nosotros levantamos la nota, ese día van a venir 120 alumnos más o menos. Entonces después le voy a levantar una encuesta. Buenas noches a los que están en la casa, perdón que no les saludé. Le voy a levantar una encuesta donde me tienen que contestar si van a rendir o no. No es vinculante, ni es para saber cuántas fotocopias saco, digamos, porque si yo sacara por el subguaraní tengo que sacar 300, si saca por lo que viene tengo que sacar 20, pero en realidad van a venir 120, entre 100 y 120. De los 100 y 120, 80 van a salir mal y 30 van a estar, 20 van a estar más o menos y 20 van a aprobar. Les digo para que después cuenten a ver cuánto, a ver si el profesor tenía razón o no. No, porque es así, porque o sea, no vienen y después vienen a rendir. Después miran así y dicen, qué mal, el profesor de auditoría le hizo salir mal a todos. Yo no le hago salir mal ni bien a nadie. Ustedes solo nomás salen bien o mal. Pero bueno. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Si no, la idea es ir avanzando con temas de auditoría, los cuales a lo mejor a algunos les va a servir para el primer parcial, pero ya del tema en adelante, o lo que le voy dando entre hoy y mañana, ya va a ser para el segundo parcial. Pero como le explicaba a los compañeros, entre las postergaciones por los otros parciales y el feriado, se nos va el primer parcial muy tarde, y si dejamos todos los temas para empezar a partir de ahí, vamos a llegar muy amontonados al segundo parcial. Entonces la idea es que ya empecemos a avanzar en la materia y no quedarnos en los temas. Yo creo que todo lo que vimos bastante bien, así que bueno, si tienen alguna pregunta me avisan, y si no, mientras tanto vamos avanzando. Lo que nosotros Profesor, vimos a lo largo de la... ¿Sí? usted dijo que lo que damos a partir de ahora, en teoría, es para el segundo parcial. ¿Entendí mal? Sí, así es, correcto. Gracias. No hay de qué. Bueno, entonces nosotros vimos, desde el día en que empezamos la materia, vimos que nos recibíamos de contadores, conseguimos un cliente, firmamos un contrato de auditoría y empezamos todo ese proceso de auditoría que fuimos viendo a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Y dentro de eso dijimos, bueno, el conocimiento del ente, identificar la afirmación, el objeto, planificar, aplicar todos los procedimientos, y de ahí, a partir de ahí, empieza a finalizar la tarea de auditoría. Lo que nosotros vimos también durante el cuatrimestre es todo el rubro del activo. Mucho lo vimos en práctica, mucho lo vimos en el repaso que hicimos un poco de las nuevas normas contables. Y a partir de ahora van a empezar a ver, como vieron con Alejandra ayer, algo tema de impuestos, van a empezar a ver temas, vamos a empezar a ver algunos temas del pasivo en la parte práctica, y pasivo, patrimonio neto, resultados, lo que corresponda, y vamos a ir viendo la parte de la conclusión de la auditoría y el informe del auditor, ¿sí? Entonces, para llegar más o menos al 20 de noviembre, habiendo visto varios temas. Después también tenemos el tema de responsabilidad profesional y algunos otros temas particulares que cuando mejor estemos de tiempo podemos charlar al respecto. Acá dice conclusión de la tarea, pero no quiere decir que esto va a ser el último día, sino que va a ser desde que le contratan a ustedes, hacen todo el trabajo de planificación, hacen la ejecución, el cierre, lo que se llama el trabajo posterior. Después empiezan a llegar al final de la auditoría y dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces yo le hice una lista arbitraria, esto creo que fui inventando yo a lo largo, algunas cosas
habré sacado de algún libro y algunas le fui agregando, de tareas que hay que hacer a medida que se acerca la finalización de la auditoría. Y ahí está una lista de revisión de trabajo asistente, control de confirmación, estudio de informes asesores legales, ajuste por inflación, contingencia, revisión de operaciones de partes relacionadas, revisión de hechos posteriores, la discusión de los ajustes, la comprobación de la contabilización de los ajustes, la corrección de las cifras de los estados contables, la representación escrita y la dirección, obtención de carta de gerencia, que algo ya habíamos hablado cuando fuimos enumerando los procedimientos, la administración del trabajo, la revisión final de la evidencia y controlar los papeles de trabajo. Todos esos puntos los vamos a ir desarrollando, vamos a ir charlando un poco y cualquier cosa que quieran preguntar, a disposición. Revisión del trabajo de los asistentes durante el desarrollo y la finalización, el control interno y el informe de desempeño. Vimos, inclusive creo que lo habíamos visto en los papeles de trabajo, que la auditoría en un estudio contable tiene socios, tiene gerentes, tienen senior, tienen semi-senior y tiene asistentes. De senior para adelante van controlando el trabajo de los asistentes. Los asistentes son los, digamos, la base de la pirámide jerárquica de un estudio, que es la que hace gran parte de los trabajos, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en una planificación ya un gerente o un senior, ya ciertos rubros más complejos muchas veces suelen hacer lo que se llaman semi-senior, terminología anglosajona, diría Fowler. Y el trabajo, revisar conciliación bancaria, circularizar, controlar diferencias, proveedores, etcétera, etcétera, lo van haciendo los asistentes. Todas las tareas son desarrolladas por los supervisores, ¿sí? Y eso se va haciendo a medida que se hace la auditoría. No podemos esperar el día, como yo les decía, el último día de la auditoría para ir a controlar, sino que una vez que uno va avanzando en la tarea, viene el senior, le controla, una vez que pasa determinado tiempo, el gerente va controlando y al final de todo, el socio controla, ¿sí? Ese control tiene dos objetivos, o varios objetivos, digamos. Uno es ir diciendo, bueno, vamos cumpliendo los objetivos que nos propusimos en el desarrollo de esta auditoría. Y otro objetivo importante es control de tiempo. En los estudios, en las auditorías se presupuesta mucho por horas. Entonces, cuando uno va realizando, hoy sería, por supuesto, llevando en el programa, uno va llevando el tiempo de lo realizado, en un estudio contable le controlan todo, digamos. O sea, ustedes no pueden ir y trabajar el día y pasar así como, no quiero estigmatizar al empleado público, pero que pasa un día y trabaja si tiene ganas, pasa el otro día, no. En un estudio contable ustedes tienen 8 horas asignadas y esas 8 horas el estudio le tiene que facturar a alguien. Para facturar a alguien usted tiene que hacer una tarea. Cuando ustedes hacen una tarea, le cargan a alguien que hizo esa tarea. Entonces, en la planificación le dijeron, revisar la conciliación bancaria 10 horas. Ustedes tienen que ir llevando el control cuando van cargando, que en la empresa XX le dedicaron 10 horas a hacer la conciliación bancaria. ¿Sí? Si usted en su control, si en su control de tiempo ustedes le dedican 14 horas, ahí al final de la auditoría, eso se controla. Entonces, Fabián, ¿por qué le dedicaste 14 horas? No, porque no me dieron, porque esto, porque faltaba, por la Bueno, se analiza las causas, las diferencias de tiempo imputable a la empresa, el estudio le cobra, y la diferencia de tiempo imputable al asistente también se cobra porque ya le echan. O sea, la ineficiencia se paga, digamos. En los estudios contables no es que usted, 14 y no pasa nada, y nadie le va a decir nada, no. 2 veces que ustedes ejecutan la tarea por encima del presupuesto, ¿sí? Terminó su actuación en el estudio contable. Por lo tanto, y todo ese control, no solo de la tarea de la auditoría en sí, sino la tarea del personal, digamos, que en otra empresa puede ser, otro tipo de operario puede ser por la cantidad de sillas que hace, la cantidad de tornillos, la cantidad de bolsa que bajó. En un contador lo que va a hacer es la cantidad de papel de trabajo que hizo.
y el tiempo en el que hizo los papeles de trabajo. O sea que esa es la forma que tienen los estudios de controlarnos lo que nosotros hicimos. Que en definitiva, ese control de tiempo va a terminar el informe del desempeño y es lo que le va a permitir a ustedes ascender o no en el estudio. ¿Sí? La única forma de evaluar si un contador es bueno o es malo es haciendo un informe de desempeño. Y todo eso está normatizado. Yo veo en las empresas, las que me toca trabajar, yo miro el ritmo en el que trabaja y en un estudio contable durarían un mes. Segundo mes no van a trabajar más porque ¿a quién le va a imputar? Yo cuando fui a trabajar no tenía asignación. Entonces esas horas que no tenía asignación uno pone horas no asignadas. Entonces uno ¿de cuánto da 8 horas por 20 días hábiles? 8 por 2, no sé cuántas horas serían al mes. Uno tiene tantas para trabajar, tantas para capacitación. Y bueno, ahí tiene. Entonces no me asignaba, ponía no asignado, no asignado, no asignado. Me reúne con Fayán, puedo poner no asignado y te van a echar. O sea, tenés que buscar asignación. Porque no, nadie está para estar de paseo. O sea, no. Eso pasa en la vida del estudio y el día que ustedes tengan un estudio y empiecen a tener gente, traten de implementar el sistema de horas para darse cuenta de cómo trabaja la gente. Es fundamental, digamos, sí. En un estudio contable grande, ni que hablar, y en un estudio pequeño, acostúmbrense a cargar horas y ver qué es el tiempo el que le lleva cada cliente. Eso le podría servir también para después comparar los ingresos de ese cliente con las horas que le dedican. Bueno, estamos, revisión del trabajo del asistente. Punto 2. Como verán, esto está en tareas finales, pero en realidad es una tarea que se realiza a medida que se va desarrollando la auditoría. Punto 2, control de confirmaciones. El control de las confirmaciones, sea de entidades financieras, sea de proveedores, de clientes, de seguros, lo que corresponda, se va haciendo a medida que uno va auditando el rubro. Pero vamos a suponer que llegado al final de la auditoría, hay que ver para todas las circulares que se mandaron, decir, bueno, cuáles son las que no se contestaron, cuáles son las que hay que evaluar esfuerzos adicionales para realizar y decidir en qué caso aplicar el procedimiento de alternativo. ¿En qué caso hay esfuerzo adicional? El estudio tenía la política que había ciertas confirmaciones que sí o sí quería tener. ¿Sí? Si era un banco, quería la confirmación del banco, entonces le presionaba de alguna manera a la empresa para que le consiga esa contestación, digamos, ¿sí? O sea, que no es que si manda, o si había un proveedor grande, importante, que el estudio quería, le hacía, esos son los esfuerzos adicionales. Le hablaba a la empresa y le decía que, por favor, que le diga al proveedor que conteste, ¿sí? O sea, que no es que era bueno, después otro, qué sé yo, cayó en la muestra y estaba ahí, bueno, no, por ahí no lo hacía esfuerzos adicionales, pero sí o sí, creo que está mal redactado mi filmina, no hay que decidir en qué caso aplicar procedimiento alternativo. Yo siempre enseño en clase que hay que aplicar procedimiento alternativo. Si yo tiro 20 circularizaciones, quiero confirmar las 20. Si 10 me confirmaron, no puedo decidir sobre esas 10 cuáles voy a hacer confirmación, procedimiento alternativo. Tengo que hacer los procedimientos alternativos. Así que en esta filmina, tachen acá y pongan aplicar procedimiento alternativo. No hay que decidir nada. No sé por qué ahí dice decidir. Se equivocó el profesor que hizo la filmina. Y, o sea, me equivoqué yo nomás. Porque en realidad siempre hay que hacer. No se puede decir, bueno, circularicé 40, me contestó 20, bueno, está bien, qué sé yo, 20, me contestó la mitad, no. Si quise confirmar 40, son 40. Revisión de trabajo, control de confirmaciones. ¿Estamos? El estudio se refiere a estudiar, a analizar el informe de los asesores legales. Como habíamos visto, dentro de los procedimientos de autoría, uno de los procedimientos que se hace es circularizar a los asesores legales. En general, se circularizan a todos. Una pyme normalmente puede tener un estudio contable, pero también es normal que una empresa tenga distintos abogados según los temas, ¿sí? Como los abogados se especializan en algo,
A veces los temas laborales maneja un abogado, los temas societarios maneja otro, y los temas, qué sé yo, impositivos hasta puede manejar otro, digamos, más allá del contador. Hay abogados que se especializan en recursos, procedimiento administrativo o lo que corresponde. Entonces, nosotros tenemos que circularizar a todos. Por ahí, si tienen suerte, en alguna empresa, todos los temas manejan el mismo estudio, digamos. A lo mejor manejan distintas personas, pero es todo dentro del mismo estudio. Generalmente, ¿sobre qué temas le vamos a circularizar a los asesores? Hay 10 cosas que le podemos preguntar. Si hay juicios laborales, 9 quedan. Si hay juicio de accidente, ¿de qué? ¿De tránsito? O sea, esos serían juicios de garantía. Juicio de accidente puede ser si el camión de la empresa le pasa por arriba a una persona, también tiene un juicio de responsabilidad civil. ¿Qué más? ¿Por qué vamos a tener un juicio con los deudores? ¿Por qué? No, ¿por qué vamos a hablar bien. ¿Por qué la empresa tendría un juicio con los deudores? Porque a algún deudor se le ocurrió no pagar. Claro, el juicio de cobranza tiene mucho. ¿Qué más? Con los proveedores puede ser por incumplimiento de algún anticipo, digamos, o por entrega de mercadería fallada, también puede ser a la inversa del que decíamos. ¿Sí? Quiere decir que el juicio puede tener un montón la empresa, ¿sí? Puede tener juicio con el sindicato por la aplicación o no de una... Vieron que los sindicatos son de cobrar distintas tasas, no tasas, digamos, alícuotas, y por ahí alguno interpreta que es obligatoria, no obligatoria, y bueno, de ahí ponen tan juicio. O sea que juicios de franquicia, juicios de concesiones, de cumplimiento de contrato, o sea, hay millones de juicios que la plata. Entonces, todo eso, nosotros le vamos a emitir una carta a todos los asesores legales que tiene la empresa para que nos explique cuál es la situación de cada uno de esos casos, ¿sí? Entonces, le vamos a decir, después busquen un ejemplo, bueno, que nos haga un informe detallado de todos los casos que maneja el estudio vinculado a la empresa auditada. Vuelvo a insistir, ahí hice una simplificación. Le va a pedir la empresa al abogado que le informe al auditor cuáles son todos los juicios o casos que tienen comentados en el estudio. No todos están en juicio. Puede haber gestiones extrajudiciales también, ¿sí? Recuerden que para llegar al juicio de cobranza, primero hay que hacer una gestión extrajudicial, a ver si se cobra. O sea que no todo lo que, no solamente se le pregunta si los juicios, sino todos los casos que estén manejando, ¿sí? De conciliación, de acuerdos extrajudiciales, de gestiones, etcétera. Todo le pedimos. Sí, hay un montón. Por ejemplo, con el ARCA ahora, te llegan multas, te llegan cosas que por ahí son apelables, ¿sí? Claro. Y eso los abogados se encargan. Exacto. Multas si tiene manejo o si ha recurrido administrativamente alguna multa como dijo Flori, de ARCA, de ATM. Me tengo que modernizar con todo porque tengo que ir en renta. La Dirección General Impositiva no existe más tampoco, Pere, ¿no? No. Bueno, ARCA, renta, ATM, municipalidad, por alguna tasa. La respuesta directamente al auditor. Entonces, ¿en qué acción está? Un resumen de acciones. Estamos haciendo juicio por tal cosa, estamos en gestión extrajudicial, se le intimó, se le mandó carta documento,
estamos en un proceso de conciliación obligatoria, se recurrió a la multa, etcétera, etcétera. O sea que una descripción del problema o del caso que tiene el estudio. ¿Cuál es la fecha probable de la finalización? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el pronóstico que tiene? Bueno, vamos a ganar, vamos a perder. ¿Cuál es el efecto patrimonial? Bueno, si perdemos, ¿cuánto va a salir? Si ganamos, ¿cuánto vamos a recaudar? O sea, son dos cosas. Una es el pronóstico, es decir, bueno, ¿cómo va a resultar? Probablemente vamos a ganar. Y otra es cuál sería el efecto en el caso de si ganamos y cuál sería el efecto en el caso de si perdemos, digamos. Si la empresa gana o pierde. ¿Y cuáles son las limitaciones que tiene la información? Es decir, bueno, es muy a largo plazo, todavía no se tiene. Qué sé yo. Si ustedes vieron que los juicios en la Argentina depende de quiénes son, hay juicios que van muy rápido y hay juicios que tardan años, digamos, ¿sí? La justicia argentina no es muy uniforme en ese sentido, no es que alguien le puede decir, no, un juicio laboral tarda 3 años, no, porque puede tardar 20 o puede tardar 1, no, uno nunca sabe. Bueno, entonces eso lo va pidiendo. Y el interés secundario, que yo le puse como interés secundario, y todos los años digo, no sé si es muy feliz mi frase, porque los honorarios de los abogados no son tan secundarios que digamos, entonces son bastante onerosos, pero bueno, también sirve para confirmar el saldo con el abogado, ¿sí? Hasta que le mandé la carta, a su vez le pregunto, bueno si tiene algún saldo adeudado por la empresa, digamos, ¿sí? No sé tan secundario porque no suele ser mucha plata. Y la fecha del informe. La fecha del informe, ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Ustedes, para emitir un informe del auditor, tienen que obtener evidencia de juicios válidos y suficientes que sustenten ese informe. Ustedes tienen la obligación de conocer la situación patrimonial, financiera, patrimonial y económica lenta a la fecha y todos los hechos posteriores que pueden tener incidencia sobre ese juicio, ese estado contable, ¿sí? Como vamos a ver ahora, dentro de 1, 2, 3 puntos, vamos a ver los hechos posteriores. Si yo en la fecha del informe la pido el 10 de enero, estado contable cerrado el 31 de diciembre, le pido el 10 de enero, tengo información hasta el 10 de enero. Me queda un periodo de como 40 días sin cubrir. ¿Se entiende? Entonces, el informe del abogado tiene que estar lo más cerca posible, si no es la fecha de emisión del informe. Que en general, le voy a decir que la fecha del estado contable, la emisión del estado contable, la emisión del informe, la de los abogados puede ser un par de días antes y la carta de gerencia tiene que tener la misma fecha para, de esa manera, por así decirlo, no quedarnos sin cobertura de conocimiento de hechos posteriores. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tampoco podemos esperar para todo lo que tenemos que hacer separado. Vamos a hacer 5 días antes del informe. No. Pídanle uno cuando estemos menos avanzados. Vamos a poner en enero, los primeros días de febrero, ya le piden el informe y después, unos días antes de emitir el informe, les preguntan si hay alguna actualización significativa de ese informe. ¿Sí? Entonces, no se quedan sin cobertura. Esto es fundamental porque ustedes no van a saber los juicios, no van a saber todos estos casos si no es con una confirmación bancaria, digamos, con una confirmación del abogado. Es imposible saber ese tema. Con respecto a cómo se analiza una circularización a un abogado. Por ejemplo, vamos a suponer, la empresa le dice, o el estudio jurídico le dice que tienen un juicio laboral que un empleado reclama, les despidieron con causa. ¿Sí? Por ejemplo, robaba o lo que sea, y el empleado le hizo un juicio. ¿Sí? La empresa no hizo ninguna previsión. Y el abogado dice que van a ganar. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Previsionamos o no previsionamos? ¿Está bien lo que hizo la empresa o está mal? Entonces, hay casos, como yo digo, que el abogado, que el contador está en condiciones de discernir, digamos. Por ejemplo, bueno, en este caso vamos a suponer que fuera
que no le pagó la indemnización y un despido sin causa, o la causa que invoca es muy... Les digo que para ganarle un juicio a un empleado que es con justa causa, hay que remar. No es que así nomás van a... hasta inclusive si ustedes le están filmando y el empleado agarró la plata ahí y se llevó, le va a decir, sí, yo agarré la plata, lo que pasa es que yo agarré porque fulano me pidió y le llevé para allá. Después, ¿cómo se demuestra eso? O sea que los juicios con justa causa hay que ganarlos, digamos. Tiene que ser muy, muy bien argumentado. Pero entonces, nosotros no podemos decir, después otro caso, digamos, vamos a poner de un juicio de un cliente, como decía vos, del cliente, pues, no, le vamos a ganar. Yo opino, no sé, los libros por ahí no lo dicen, digo, si yo soy abogado de una empresa, ¿cómo van a ser todos los juicios que yo estoy llevando? A mi criterio. Con mucho, claro, yo no voy a decir, no, mira, este vamos a perder, porque ve el informe de la empresa y me echa mañana. O sea, la tendencia, el sesgo, digamos, por así decirlo, va a tender a ser optimista. Salvo que la metida de pata en la empresa haya sido tan grande que ya el cliente sabe, ya cuando le trajo el juicio le dijo, voy a perder. Pero la tendencia sería, si yo fuera el abogado, diría, no, esto vamos a ganar, O sea que ustedes con pinzas, por así decirlo, tienen que analizar cada caso y ver si después eso está adecuadamente reflejado en los estados contables, ¿sí? Si también hay que reconocer que tampoco somos abogados y si el abogado dice que vamos a ganar o que la empresa va a ganar, ¿por qué nosotros tendríamos que opinar lo contrario? Digamos, ¿sí? Y no porque tendré que hacerle una auditoría al abogado, digamos, o sea, vamos a suponer, vamos a pensar siempre en una auditoría legal, digamos, ¿sí? Es decir, ¿cómo termina? Si no terminamos un juicio no pasa nada, nunca, pero vamos a suponer que terminamos en un juicio, ¿sí? Y en ese caso, que el abogado dijo que era un juicio laboral, porque era un despido con justa causa y el resultado era que se iba a ganar y que el efecto económico iba a ser cero. ¿Sí? Entonces la empresa decidió no registrar y usted estuvo de acuerdo. Si después alguien se queja y el juez le pregunta, ¿y usted por qué hizo? Porque el abogado dijo que íbamos a ganar. O sea, ¿y quién soy yo para decirle al abogado una cosa distinta? ¿Sí o no? O sea, no estoy para analizar, o sea que no quiere decir que voy a hacer el 100%, pero que tengo que analizar lo que va, pero es la base de la cual usted es su medio de prueba, por eso los papeles sirven como medio de prueba, en el caso de un lío. O sea, lo que usted resuelva tiene que ser concordante con lo que le dijo el abogado. ¿Sí? Ahora, vamos a un caso más absurdo. No le echó sin justa causa y no le pagó la indemnización. Y el abogado, la persona le hizo juicio a la empresa y el abogado dice que va a ganar. Bueno, ahí en ese caso nos damos cuenta que no va a ganar. ¿Sí? Por más que el abogado dice no va a ganar y el costo va a ser cero, no vamos a calcular la presión. Pero yo creo que en esos 2 o 3 casos nomás vamos a ver, pero después en el resto, en las materias de los juicios, nosotros si el abogado dice no, porque hablen con un abogado alguna vez que cuando le toque en la vida real y le explica, es más, el mismo abogado le explica de 10 maneras distintas el mismo caso en 10 días, digamos. O sea, ¿qué podemos saber nosotros si tiene razón o no? Entonces, pensando a futuro, decir, bueno, si yo tengo un problema, tengo que ser concordante con lo que me dijo el abogado. Lo que dijo el abogado, un procedimiento de autoría, lo que dice el problema, aplique bien. Después me va a decir, no, pero su abogado en chata, bueno, pero váyanle a discutir a él, no a mí. Yo no soy especialista en accidentes, no soy especialista en marca, no soy especialista en nada. El tema de los juicios también tiene el otro problema, que es la determinación del valor, digamos. O sea, los juicios tienen un rango entre 0 y 200 millones, digamos, y el rango es demasiado grande. Pero bueno, siempre en las demandas, toda demanda tiene un monto, digamos, ¿sí?
O sea que el máximo sería eso que está ahí. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Pedí algún comentario? Yo, pero bueno. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta en la casa? Fabián, ¿Sí? no, te estoy escuchando. Sí, te estoy escuchando, pero hay muchas veces que se corta tu explicación, digamos. No sé por qué, si tenés mala señal o anda mal internet, pero se te escucha muy entrecortado. ¿Sí? O sea, son dos palabras y después, bueno, vos seguís con la frase y uno queda... ¿Alguno de los otros alumnos se le corta o solo a Flori? No, profe, yo escucho bien, capaz sea su internet. No, porque Flori tiene prendido el pues, celular, el televisor y el... No puede hacer 3 hiperactivos. No, pero dice que se escucha bien. Voy a cambiar de red. Vamos a... Cambiar de red. Bueno. Tengo 4 redes a disposición. Ahí tiene, yo les transcribí la NIA 501 que habla un poco de los asesores jurídicos. Acá tienen más letras de más o menos los mismos temas que habíamos hablado. Ahí tiene subrayado acá donde tengo el cursor, cualquier litigio o reclamación, o sea, cualquier problema, la valoración del resultado, es decir, qué probabilidad hay de que termine de una forma o de otra, y la estimación de la implicancia financiera. O sea, son las 3 cosas que debemos tener en cuenta. También habla ahí de la fecha del informe, que yo ya le hablé, y habla muchas veces de reunirse con los asesores jurídicos, ¿sí? Bueno, el punto 4, que no lo vamos a ver, pero sí lo voy a explicar, porque en realidad tampoco es que le vamos a tomar, pero sí lo deberían conocer, es el ajuste por inflación. Yo le voy a explicar en realidad cómo funciona el ajuste por inflación en la auditoría y no vamos a detener en todos los procedimientos y todos los temas. El hacer el ajuste por inflación es un tema contable, digamos, ¿sí? El ajuste por inflación se hace cuando los estados contables históricos están auditados, ¿sí? A nadie se le ocurriría ajustar las cuentas de resultados antes de que esté auditado, porque puede decir, no, faltó una compra, faltó un gasto, tal mes faltó, y ya está. O sea que en los estudios contables se habla de la auditoría, se hace toda la auditoría en base a tener los balances históricos, digamos, ¿sí? Póngale que no son históricos puros, porque en realidad tienen el ajuste por inflación al inicio. Pero lo del ejercicio es la venta del mes, la compra del mes, el gasto del mes, medido en moneda de ese mes, digamos, ¿sí? El único tema importante que tienen que tener en cuenta ustedes como contadores o ustedes como auditores es que los asientos se reflejen en el mes que corresponde, digamos, ¿sí? Porque si no, después el ajuste por inflación termina mal. Como yo siempre les digo, yo puedo hacer en una empresa comercial, puedo hacer los 12 asientos de sueldo el último mes. En una inflación 0 va a estar bien. Ahora, si yo ajusto por inflación, va a estar mal porque me va a quedar el valor nominal en lugar de quedarme el valor ajustado. El mes de imputación es importante en las épocas que hay ajuste por inflación. Una vez que se tiene el balance histórico auditado, recién ahí se hace el ajuste por inflación. El estudio, cuando nosotros hacíamos el ajuste por la inflación lo hacía el propio estudio, digamos. Si bien era un tema contable, lo hacía el estudio, digamos, si no lo hacía la empresa. La mayoría no, en todos los casos era así. No sé si hoy seguirá el mismo criterio o no, pero también es lógico, porque en realidad una vez que tenés los estados auditados, casi los programas te calculan casi automáticamente el ajuste por inflación. Lo que ustedes tendrían que hacer desde el punto de vista de la auditoría es una revisión conceptual. Tendría que decir, lo que tendrían que hacer es decir, la empresa aplicó adecuadamente, ahí dice RT6, pero borren el RT6 y pongan NUA. La empresa aplicó adecuadamente el mecanismo de ajuste establecido por las normas unificadas argentinas. Sí. Bueno, tienen que probar que la empresa haya hecho eso. ¿Sí? Tienen que revisar los cálculos de los coeficientes, tienen que examinar que en la práctica aplicaron ese mecanismo. Tienen que comprobar por medio de prueba la terminación de la antigüedad de la partida. Tendrán que probar, cuando uno hace auditoría, si uno está probando,
que la empresa, y eso lo va viendo a medida que hace la auditoría, ahí me adelanté, digamos, era lo que le dije antes, que imputa los meses correctamente, digamos, que no haga acumulación de asientos. Tiene que revisar los cálculos que en realidad no, los programas Beckerman, Tango, estos lo hacen automáticamente, por lo tanto, pero que lo hagan automáticamente no quiere decir que no lo prueben, porque las máquinas sí, a veces se equivocan, por ahí algo está mal parametrizado, mal configurado, puede estar mal. Tienen que fijarse que los coeficientes que estén cargados ahí coincidan con lo que establece el coeficiente o que está determinado en base a los índices establecidos por una planillita que tiene la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que tienen ahí donde buscar los índices para determinar el coeficiente. ¿Cómo se determinaba el coeficiente de ajuste por inflación? ¿Y qué índice se usa? No, el índice de la Federación. Justo le dije, busquen en la tabla lo que antes era índice de precio mayorista, en la época yo decía ajuste por inflación, que después pasó a índice de precio combinado, índice de cuál es, y ahora es el ajuste, la Federación ya te establece cuál es el coeficiente, digamos. O sea, uno busca el coeficiente, porque ese coeficiente tuvo varios empalmes y varios ajustes. ¿Sí? Después revisar con valor recuperable, eso así, porque en realidad, siempre con un ajuste por inflación, el ajuste con el valor recuperable siempre va con el valor ajustado, digamos, ¿sí? Eso es así. Y información adicional es todo lo que tiene que explicar. Esto nomás lo vamos a ver de estructura, o sea que en definitiva, en una auditoría, la mayoría, en la característica, estamos hablando de una auditoría PYME, ustedes van a hacer la contabilidad, van a hacer el ajuste por inflación, por lo tanto no van a hacer este punto, porque sería controlarse a sí mismo. Pero si no hacen este punto y usted tiene un asistente, tienen que aplicar este punto para controlar a su asistente. ¿Ah? Ahí tenía el proceso secuencial, que es más o menos el mismo, el vigente, y este era el proceso, el resumen de ese proceso secuencial, que no sé si se acuerdan, les explico rápidamente, a ver si me acuerdo, el activo al inicio, moneda de inicio, menos el pasivo al inicio, moneda de inicio, el patrimonio neto al inicio. Más menos los aportes da el patrimonio neto al cierre sin resultado. Por otro lado, el activo al cierre menos el pasivo al cierre da el patrimonio neto al cierre. El pasivo neto al cierre menos el pasivo neto al cierre sin resultado es el resultado. Todo esto es, diría Flori que le encanta, ecuación patrimonial. Todo lo que va todo sobre cifra ajustada. Y el resultado, el patrimonio, y de resultados, si van a reexpresar, tienen que reexpresarlo, el resultado más todos los saldos reexpresados da el resultado financiero por tenencia. Y el resultado financiero por tenencia, si quieren discriminar, lo pueden discriminar. O sea que, si no hubiera inflación, el patrimonio neto al inicio, más menos los aportes, menos el patrimonio neto al cierre, da el resultado. Si hay inflación, hagan lo mismo, pero ajustado por inflación. Y van a llegar al resultado del ejercicio. Después actualicen todas las partidas del estado de resultado y la diferencia son los resultados financieros por tenencia. Así se calcula a grandes rasgos el ajuste por inflación. ¿Se acuerdan o no? Sí. Bueno, tienen suerte que tú no le voy a preguntar, pero ¿cómo? No, el pasado porque todavía hay inflación. Bueno, revisamos el ajuste por inflación. Otro punto a considerar, ese no le voy a preguntar, quédese tranquilo, no. Primera pregunta, ajuste por inflación. Con que nosotros aprendamos a auditar un estado, el ajuste por inflación es matemático, digamos. O sea, si uno entiende conceptualmente, yo la última vez que me senté a estudiar el ajuste por inflación tenía 2 meses la resolución técnica 6, digamos. Y leí ahora y miré todos los ejercicios y es lo mismo, digamos, ¿sí? Es más, lo único que hicieron de aquella época a esta época es hacer más complejo y hacer más como si fuera una gran ciencia, y en realidad es eso que yo le expliqué en forma muy sencilla, digamos. Es un cálculo matemático sencillo que, como todas las cosas de la contabilidad, han querido complejizar, digamos, no sé por qué. Como que alguien no va a pagar más honorario por hacer las cosas más complejas.
El primer punto de la norma, del marco conceptual y el primer punto de las normas unificadas habla toda la información para los usuarios de los estados contables. Yo creo que se arma todo sin considerar la necesidad de los usuarios de los estados contables. O sea, esto es una expresión de deseo que después cuando lo llevan a la práctica hacen un montón de cosas que a nadie le interesa. Opinión mía, no es... Me llegan a escuchar lo de la federación y me desafilian, pero bueno. Esto que estaba acá era lo que establecía la resolución técnica 17. Vamos a tachar, eso ustedes saben de memoria, pero vamos a tachar porque ya no está vigente. Y vamos a poner qué son los hechos contingentes según las nuevas normas contables. Los hechos contingentes son aquellos cuya concreción o falta de concreción depende de hechos futuros no controlables por la entidad. ¿Sí? Una definición de contingencia, que creo que es más o menos la que siempre se usó, es algo del futuro, que no se puede predecir el resultado, pero que no depende, o sea, no depende si la entidad tiene ganas de pagar o no pagar, sino que depende de hechos no controlables, digamos, ¿sí? Una entidad tratará, ahí vieron que ya se nota que las nubes pues ya habla de entidades. Todas las normas unificadas contables se ve la empresa, el ente, el otro ahora es la entidad, digamos. O sea que todo está en todas las normas figura de la misma manera. Tratará los efectos patrimoniales de hechos contingentes, esos que si suceden o no suceden en el futuro no son controlables por la entidad, del siguiente modo. Las desfavorables, cuando deriven de situaciones o circunstancias existentes a la fecha de los estados contables. Quiere decir que para registrar una contingencia, eso ya tiene que ser un hecho del ejercicio, anterior al cierre del ejercicio. Si no, va a ser una contingencia ya del próximo ejercicio. ¿Sí? Que su materialización sea probable. Antes, a ver si teníamos acá, en la resolución técnica 17 hablaba de que la probabilidad de que tales efectos se materialicen sea alta, ahí en el punto 2. Olvídense, y las normas técnicas recogen lo que hacíamos todos. Che, ¿es probable que suceda? Sí, se registra. No, no se registra. O sea, por así decirlo, el umbral es el 50%. 51% es probable, digamos, listo, ya está. Tampoco no existe matemática en esto, pero bueno, si es probable que suceda, sí, y se registra. Y que resulte posible cuantificarlo satisfaciendo el requisito de confiabilidad. Hay muchas contingencias que corresponden a hechos que existían al cierre, que es probable que ocurra, pero que no se puede determinar el monto. En este caso, esos son los que terminan en nota de los estados contables. Yo siempre critico porque digo, es imposible que haya un hecho que pueda ser determinado, que corresponde al ejercicio, que sea probable que se pierda y que no se sepa cuánto. Mi humilde opinión, digamos, ¿sí? Pero puede haber, qué sé yo. Si es un juicio de mala praxis, le puedo asegurar que es muy difícil determinar en cuánto en definitiva. Pero hay una demanda. ¿Sí? Probablemente uno puede ser optimista y registrar un poco menos, pero no creo que haya algo que sea muy probable que ocurra y que no se pueda determinar. Vio venir. Bueno, ¿se entiende o no? Y las favorables solamente se puede registrar las que provienen del tratamiento de impuestos diferidos, por ejemplo, un quebranto a recuperar en el ejercicio futuro, las que provienen de la aplicación del criterio de los impuestos diferidos, o los derechos de reembolso tratados en la sección créditos en moneda. Importe que una entidad espera recuperar de terceros relacionados con pasivos reconocidos, hablamos en la clase anterior. Por lo tanto, se elimina la posibilidad de registrar activos cuya concreción sea virtualmente cierta. Si ustedes tenían un juicio que ganaron en primera instancia y que ya están casi seguros que van a ganar en segunda y van a cobrar, no pueden registrar. Hoy, con las normas contables de hoy, no lo pueden registrar. Podrán exponerle una nota si quieren como para tener mejor calificación bancaria, pero
no pueden registrar el activo. Con la anterior, decía que el activo resultante de un efecto patrimonial favorable, cuya concreción sea virtualmente cierta, no se considera contingente y deberá ser reconocido. Según esto, eso no tiene esa frase, por lo tanto, en la medida que no sea cierto, es contingente. Y en la medida que sea contingente y sea favorable, no lo pueden contabilizar. ¿Cómo vamos a averiguar el tema de los hechos posteriores? Mediante indagaciones, mediante la revisión de acta y la revisión de cuentas con gastos quirúrgicos. Porque en realidad, muchas de las contingencias también están vinculadas un poco a los juicios, digamos, ¿sí? La mayoría de las contingencias están vinculadas a juicios. Por ahí no todas, pero algunas. Entonces, preguntando, hay que preguntar, hay que revisar actas, a ver qué es lo que se dejó constancia ahí, si uno puede encontrar algo. Hay que revisar cuenta de gastos jurídicos, puede ser si pagó honorario, si pagó algo, eso le va a ayudar. ¿Sí? ¿Qué otra contingencia consideramos? Si no sea en juicio, las contingencias no cobrar, la previsión es una contingencia. También está vinculado a la carta del abogado. Así que lo que agrega acá, que le va a servir, es que para los hechos contingentes, además de la carta del abogado, pregunten, o sea, como dice ahí, indagaciones, y revisen las actas. ¿Sí? Una contingencia podría ser devoluciones de mercadería o algo así, productos defectuosos, algún producto defectuoso que te devuelvan, una venta que no se concrete. La devolución de mercadería es una contingencia. Es una contingencia cuando el plazo de devolución es mayor a la emisión de los estados contables, ¿sí? Si vamos a suponer, si una empresa cierra el 31 de diciembre y el plazo de devolución es 30 días, lo de diciembre tienen enero para devolver, ¿sí? Por lo tanto, al 31 de enero ustedes saben exactamente cuánto se devolvió. O sea, no es una contingencia, es una registración nomás de las devoluciones. En cambio, si ustedes tienen 90 días y cierran, emiten los estados contables el día 60, hay 30 que no van a saber qué va a pasar. Eso es una contingencia, es una previsión para devolución. ¿Sí? Entonces, cuando uno mire las devoluciones, las que ya están firmes, que ya están emitidas notas de crédito por devoluciones, esas no van a una cuenta de previsión, porque eso no es una contingencia, ya pasó. A las contingencias van solamente aquellas que yo tengo que estimar que va a pasar. Ni que hablar cuando los plazos de devolución son 12 meses, digamos. Bueno, pero generalmente no es tanto. La devolución de un producto son 30, 60, 90 días. Creo, ¿no? No sé si hay algo. ¿Podría haber previsiones para despidos también? Vamos a suponer que la empresa esté analizando aún en la fecha, no sé, el cierre de una planta, por ejemplo, una reestructuración o algo así, que todavía no definió eso. ¿Podría llegar a ser o no? En realidad, si ya decidió y sabe que va a cerrar, lo que no sabe cuándo, a lo mejor no sabe cuándo. No, porque en ese caso no es un hecho contingente porque no cumple la definición. El despedir o no despedir va a depender de una decisión de la empresa. Entonces, hasta donde tengo entendido, los despidos es, si yo ya decidí cerrar y voy a despedir, tengo que registrar el pasivo. El pasivo, va a ser estimado, pero es cierto, digamos. Un pasivo cierto es siempre estimado. Pero ya va a ser una decisión de la empresa, pero la empresa va a decidir en función a que si sale o no sale por ejemplo, una resolución
algo, digamos, vamos a suponer que está esperando de que, no sé, que se deje de importar determinada cuestión, pero que no sale ese decreto del gobierno o algo así, digamos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, No, no, pero ahí en ese caso está bien, pero vamos a suponer que vos tenés una división que depende de una regulación que se vence el 30 de junio y no está la decisión de renovar. Entonces vos registrás la previsión en función de que si no sale la renovación, le va a echar. Ahí sí es una previsión porque en realidad no depende de vos, digamos, no depende de la empresa, depende de la resolución. En ese caso sí una contingencia. Lo que hay que analizar es la probabilidad de que salga o no salga el decreto. Si el decreto es probable que salga y que no se renueve, hay que contabilizar. Pero en ese caso sí una contingencia. En la otra, el otro caso que planteaste es parecido, no es una contingencia, porque en realidad depende de la empresa. A cerrar o no cerrar. No, vamos a suponer que no hay otros factores, digamos que es una cuestión financiera nomás. Si no, la sucursal Villa Cabello está dando pérdida, vamos a cerrar. Bueno, eso ya depende de la decisión de ellos. Si ya decidieron cerrar, se registra, y si no decidieron cerrar, no se registra. Las previsiones no se registran como se registraron antes, que era por la simple acumulación de antigüedad, digamos, ¿sí? Porque se supone que un empleado o se jubiló o se va. Se registra la indemnización en el momento que se decide que se produce el hecho sustancial, que es la decisión de rescindirle el contrato laboral. Bueno. Lo de operaciones con partes relacionadas vamos a saltear porque no nos interesa la auditoría de grupo. La auditoría de hechos posteriores. El auditor es responsable de todo lo que sucedió en el ejercicio y en el periodo de evolución posterior, donde se producen los hechos posteriores que tienen que ser considerados en los estados contables. Esos hechos posteriores eran de dos tipos, digamos, los hechos posteriores que originaban ajuste de medición y los hechos posteriores que no generan ajuste de medición, pero que debían exponerse en los estados contables por el efecto patrimonial, que era un hecho que se producía después del cierre del ejercicio, pero que debería exponerse en los estados contables por el efecto, el futuro efecto que iba a tener sobre la situación patrimonial, económica y financiera del ente. ¿Sí? Eso, lo que tiene ahí, tenía la resolución técnica 17 y la 8 que no va más, y queda así bastante sencillo. Según las nuevas normas, los hechos posteriores, dice que una entidad considerará los efectos de los siguientes hechos y circunstancias ocurridos entre la fecha de los estados contables y la de su aprobación por parte de la dirección, que sería la fecha de la emisión. Los hechos posteriores confirmatorios, que proporcionan evidencias de las condiciones que existían a la fecha de los estados contables, implican ajustes retroactivos. No me gusta ni el hecho posterior confirmatorio ni el ajuste retroactivo, pero bueno, la terminología de la resolución lo dice así. Son los hechos que existían al cierre del ejercicio y que con posterioridad al mismo existen evidencias que permite mejorar la estimación contable. O sea, lo retroactivo no me gusta porque retroactivo pareciera como que fuera el ejercicio anterior. No son retroactivos, son del ejercicio que estamos considerando. Pero bueno, no sé por qué razón le pusieron esa palabra retroactivo. Pero se refiere a que tienen que ajustar al cierre del ejercicio. Ejemplo, había no, por ejemplo, sería, bueno, hay un cliente que ustedes no saben bien si va a pagar o no va a pagar. Viene, y con posterioridad al cierre, ya está moroso, está moroso, no tanto, pero está moroso y con posterioridad al cierre quiebra. O se presenta en concurso. Bueno, esa es la probabilidad de cobranza de ese ya es baja, digamos, ¿sí? Entonces, un hecho posterior que me permite perfeccionar la estimación contable. Hay que previsionar a ese cliente. Porque ya venía moroso, venía cumpliendo, venía a los tumbos, y bueno, el hecho posterior confirma que ya no. Esos son los hechos posteriores que requieren medición. ¿Sí?
Y los hechos nuevos, posteriores nuevos, que no me gusta la palabra nuevo, porque yo antes le clasifican hechos posteriores que requieren ajuste y hechos posteriores que requieren exposición, digamos. Y los nuevos eran los que no tenían ninguna influencia. La compra, venta, todo. Bueno, pero ahora los nuevos son los que no existían al cierre del ejercicio, son nuevos, pero que pueden tener un efecto importante en el análisis de la situación patrimonial, económica y financiera del ente, por lo tanto, hay que ponerlo en información, digamos, en notas, ¿sí? La información complementaria en notas. ¿Cuál es un ejemplo? Como te digo, siempre hacemos el mismo ejemplo. Pobre crucero que le inyectamos y cada tanto se le quema Se quema un colectivo de crucero el día 1 de febrero. ¿Es un hecho posterior nuevo que requiere exposición en los estados contables? Aclaro que un colectivo de crucero vale 100 palos, por lo menos debe valer, no sé cuánto, pero es bastante importante. Crucero del Norte tiene 300 colectivos, por lo tanto uno no le va a hacer nada. O sea, hay que disponer, no. Empresa el Salto Tabaí tiene 2, se le quema uno, se le cae el 50% de los ingresos, digamos, ¿sí? Entonces ese puede tener un efecto patrimonial a largo plazo. Entonces, cuando se habla de hechos posteriores que requieren exposición, tengan en cuenta cuál es el hecho y en qué puede afectar en el futuro. ¿Sí? Si la empresa tiene vamos a suponer 3 concesiones, la cual cada uno le da el 30%. Estaba todo normal, todo, y el día 1 de febrero a alguien se le ocurrió, no vamos a renovar más esta 2 sí y esta no. ¿Sí? Entonces, esa es un hecho nuevo que hay que revelar en los estados contables porque se le va a caer el 30% de los ingresos. Entonces, si alguien toma decisiones en base a los ingresos de este año, va a pensar que recaudaba 100, pero si quiere hacer una proyección, en realidad va a recaudar 66. Entonces, le estoy dando información al usuario sobre un hecho nuevo que tiene un efecto sobre los estados contables, que va a tener un efecto futuro sobre la situación patrimonial, económica y financiera. En nota. Ejemplo de hecho posterior, una vez era un empleado que se le caía un muro y le hacía un juicio. No me acuerdo si el muro era anterior o posterior, pero lo llamativo es que 20 alumnos en un examen pusieron el mismo ejemplo. De ahí viene mi frase, cópienle al que sabe. Sí, pues si uno llega a encontrar el libro donde está el ejemplo del muro que se le cae al obrero, yo le pongo 10, digamos, pero bueno. Desde que uno puso, el otro le copió, el otro le copió, el otro le copió, le copió, y cuando miré, 20 tenían el mismo ejemplo. Con él. Bueno, algunos elementos, ahí le puse las NIA, yo a veces le voy mechando algunas cosas de las NIA que son interesantes, que hablan del conocimiento, de cómo auditamos los hechos posteriores, habla de la obtención de conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección para garantizar que se identifiquen los hechos posteriores. En realidad, las empresas grandes tienen métodos para decir, bueno, evaluemos qué es lo que se va a hacer para conocer los hechos. En una empresa pyme somos nosotros los autores los que tenemos en cuenta eso. O sea, lo que dice el primer punto es, ¿qué voy a hacer para tratar de identificar alguno de los temas? Indagación ante la dirección, preguntas, siempre hay que preguntar, independientemente que después dejemos por escrito, lecturas de actas, como dijo Flori, el caso que está hablando Flori de decidir cerrar una sucursal o cerrar una parte de la empresa, tiene que tener un acta, digamos, ¿sí? Muchas veces de asamblea, muchas veces de acta de directorio. Y la lectura de los últimos estados financieros intermedios también, cosa que en la práctica no se va a dar, digamos, nadie va a hacer estados financieros trimestrales antes de cerrar el anterior, pero bueno, las NIA presupone que se hace. Y por supuesto que también vamos a ver que en la manifestación escrita de la dirección le vamos a que deje constancia de que no hay, porque si
no lo trataron en acta y nadie nos cuenta, no nos vamos a enterar de que hay algo que van a cerrar. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos por escrito que nos diga que no hay ningún hecho de ese tipo. Discusión de los asientos de ajuste. Esto, que también está como tareas finales, en realidad es una tarea permanente. ¿Cómo funciona en la práctica la contabilidad? Recuerden que la contabilidad, la responsabilidad de registrar, de emitir los estados contables libres de incorrecciones materiales es de la empresa. Muchas veces lo apunte, van a leer los órganos de gobierno, van a leer lo que sea. ¿Sí? La empresa, los responsables de la empresa son los que tienen que emitir los estados contables. Nosotros somos auditores. Entonces, lo que habrán visto y que lo venimos hablando el primer día, nosotros hay una situación, nosotros auditamos, lo vieron también en los papeles, los ejemplos, los papeles de trabajo que hicimos, auditamos y llegamos a un asiento de ajuste. Eso, técnicamente, y como así lo expresamos, se llaman asientos de ajuste propuestos, digamos, ¿sí? ¿Por qué propuesto? Porque no es mío. Yo no puedo decidir qué hacer. Yo lo propongo para hacer. La empresa tiene que aceptar o no. Si la empresa acepta, quiere decir, nosotros le decimos, mira, acá hay un error, la empresa acepta el error, corrige el error, terminó el error, ¿sí? Pero después la empresa, en algunos casos, como yo les decía ahí, que eso pasa en la práctica, asiento de ajuste de una conciliación bancaria. Ajuste de vengamiento de intereses, de vengamiento, o sea, la mayoría, hay muchos de los asientos de ajuste que son casi indiscutibles, digamos, ¿sí? Ahora, cuando yo quiero sugerir asiento de ajuste porque considero que un cliente hay que previsionarlo y ellos no, eso ya es un motivo de discusión. Ya no es un asiento que va a ingresar. Cuando yo le digo, vamos a hacer la previsión para bonificaciones porque hay cosas y ¿qué es eso? A ver, ya empezamos a discutir. No, pero ¿y cuánto le calculás que van a devolver? Y mirá, yo le digo, con la experiencia van a devolver el 10%. No, mentira, porque en realidad ahora hacemos mejor el producto y cada vez devuelven menos. Y bueno, empezamos la discusión hasta que llegaremos a algún acuerdo. O no. Entonces, los asientos de ajuste, o el caso del juicio que dijimos, el juicio laboral. Le echaron sin causa, el abogado dice que van a ganar, nosotros le decimos que tiene que previsionar y la empresa dice no acepto, si el abogado dice que vamos a ganar. Yo le digo no va a ganar. Bueno, si no le convenzo, va a ser un ajuste no aceptado. Muy bien, señorita, okay. Qué capacidad de síntesis, excelente. No lo había pensado así, pero sí, es cierto. No, es cierto, la mayoría son los estimados, digamos. Y hasta no sé si es lo estimado, y sí, porque son la mayoría de los asientos. Conflictivos son los que hay que aplicar algún cierto criterio de juicio profesional. Estimado porque también es, por ejemplo, otro asiento de ajuste. Otra diferencia puede ser los años de vida útil estimados. También estamos hablando de algo estimado. Para los compañeros que no le escuchan a los que están en clase, la compañera resumió todo lo que yo le decía en que en realidad los ajustes más conflictivos son aquellos que surgen de cifras en los que hay que estimar en los estados contables. O sea, previsión para incobrable, años de vida útil de un rodado, el caso que dio Flori, la previsión para bonificaciones, la previsión para el juicio laboral, o sea, todos esos son los que nosotros podemos discutir con la empresa porque la empresa va a tener distintos criterios. No así los matemáticos, por así decirlo. Se olvidó de devengar los intereses y no hay mucho para... O sea, si te dice que no es porque no le interesa los estados contables. Está mal el tipo de cambio y ¿qué te va a decir? No te va a decir nada, digamos. O sea, hay cosas que son muy sencillas. Que le diría que en la mayoría de los casos estaría en los asientos de ajuste aceptados. Si no está, ya sería algo muy raro, digamos. En cambio, lo de criterios ya es distinto. O sea, cuando decís, bueno, el rodado tiene 10 años, yo digo tiene 5. Y no, pero 10, todos los rodados, no, pero este tiene 5 porque este se va al barro y va al campo y tal cosa. Y bueno, ahí podemos discutir un rato largo. También es difícil ponerse de acuerdo, digamos, cuando...
Sobre todo cuando las posturas son muy distintas y las necesidades son muy distintas. Si una empresa que necesita algo de resultado, no va a querer que le previsione nada. ¿Sí? Si una empresa que necesita resultados, probablemente amortice los rodados en 20 años, no en 10, digamos. Entonces, pero bueno, cuando son muy groseros, la diferencia es muy grande, o sea, no hay mucho para... las discusiones se dan cuando estamos en una zona intermedia, digamos, ¿sí? O sea, yo digo 60 y vos decís 40, bueno. No es una negociación, pero en cierto, digamos, práctico, sí. Ahora, si yo digo 100 y vos decís 0, y bueno, ya es distinto, digamos, ya no hablamos. Entonces, los asientos de ajuste no es que se hacen acá al final de la tarea, si bien están como tareas finales, lo conveniente es ir haciendo durante, cuando uno termina un rubro, termina una semana, termina un cierto periodo de tiempo, ir dando los asientos de ajuste para ir comparando, ¿sí? Entonces uno le da los asientos de ajuste, lo que se acepta y va controlando que el asiento de ajuste haya sido registrado. Creo que eso está en otro paso, pero ya lo pruebo. Y los ajustes menores se refiere a todos aquellos ajustes que no... Es decir, yo siempre digo, mi opinión, la opinión de los autores, es que los ajustes menores no... que si es pasado a ser, que era lo que vimos cuando hicimos cuando vimos los papeles de trabajo de ese taller. Yo soy de la teoría que si uno detectó un asiento, pase. No importa si es poco o nada. Ya detectó, lo tiene ahí, tiene armado, que lo pase, que le cuesta después grabar, ¿sí? Ahora, si uno tiene que, qué sé yo, ponerse a grabar 10 asientos de ajuste que son menores, por ahí, bueno, ni le pase. Pero ya si está por hacer 20 asientos de ajuste, ¿qué le cuesta hacer 21, no? Entonces dejamos la contabilidad un poco más prolija. Después está el tema de decir, bueno, si cargó o no cargó los ajustes menores. Si no cargó los ajustes menores, hay que sumarlo para ver si la suma de los ajustes menores no pasa a ser un ajuste importante. ¿Sí? A eso se refiere los ajustes menores. En mi teoría, siempre ajusten todo lo que vieron. O sea, en ese caso, que la empresa había determinado una materialidad de 1.000 pesos, no busquen asientos menores de 1.000 pesos. Pero si encontraron uno de 500, ¿por qué ya encontraron? Ya registran. Digamos. O sea, ¿qué pierden? Nada. Pero bueno, eso no quiere decir que si usted encuentra uno de 500 y como era menor a la materialidad no le dan bolilla, está bien. Técnicamente está bien. Y los ajustes no aceptados son los que terminan después, en definitiva, en un error en los estados contables. O sea, una empresa que emite un estado contable con asiento de ajuste no aceptado, lo que está emitiendo es está emitiendo un estado contable con errores. ¿Sí? Por lo tanto, al emitir los estados contables con errores que nosotros hemos detectado esos errores, va a tener un efecto en el informe del auditor. Le vamos a decir que está mal. ¿Qué parte de ese estado contable está mal? Que ya lo vamos a ver en próximas clases. ¿Está? Entonces, los ajustes no aceptados significan errores de contabilización. Muchas veces de medición y muchas veces de exposición. Porque también con un asiento de ajuste, no se olviden que ustedes ajustan problemas de medición. Antes no era así, digamos. Antes toda la contabilidad, las mercaderías era una cuenta y la mercadería muchas veces con una tirita de máquina dividíamos lo que era corriente y no corriente y después en el procesador de texto poníamos así. Como ahora los estados contables le hacen el propio programa, ¿cómo pasa mercadería corriente a no corriente? Haciendo un asiento contable. ¿Sí? Porque ya no existe el tipeo, digamos, prácticamente. Entonces, muchos de los problemas de exposición se solucionan con asiento contable. Otro ejemplo, si yo tengo la cuenta bancaria en saldo acreedor, tranquilamente, puedo dejar así y en un tipeo agarro ese monto y lo pongo en el pasivo. Si yo voy a emitir por el Begerman, tengo que hacer un asiento contable para que me refleje adecuadamente. ¿Se entiende? Por eso los ajustes no solamente son para ajustar problemas de medición, sino que muchas veces no muchas veces, pero algunas veces son para ajustar problemas de exposición. Creo que en los apuntes están, no sé si le borré,
toda la parte de la NIA 450, evaluación de la incorrección, es que es bastante denso y bastante complejo, pero bueno, si no le borré, le queda ahí como para que lean y saquen algunas conclusiones. Pero básicamente lo que dice es lo que yo le expliqué en palabras más sencillas. Comprobación de la contabilización del ajuste propuesto, ya los había hablado. Corrección de cifras del estado contable también, porque una vez que uno lee. ¿Esto qué es lo que hace? En realidad, el punto ese no existe en la realidad, digamos, porque lo que existe es el balance de suma y saldo, los ajustes y los saldos ajustados. En realidad, un estado contable se arma a partir del saldo ajustado. Acá dice corrección de la cifra como que es muy teórico en el sentido de decir, me dieron un estado contable, yo hice 100 ajustes, ahora tengo que corregir los estados contables. No, mentira. En realidad estuve trabajando sobre un balance de saldo al cual le apliqué un montón de ajustes, llegó un balance ajustado y lo que tengo que controlar es que ese balance ajustado con mis ajustes coincida con el estado contable que yo armo. Así funciona en la práctica, digamos, ¿sí? Si no, así, corrijo la cifra, claro, si me dieron un estado contable cuando llegué el primer día, me dieron un estado contable armado, sería este punto, pero eso es una utopía, digamos, por así decirlo, en la práctica no existe. Bueno. Revisión de la... ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Están callados en la clase? Hoy no hay partido, no juega River, no juega Boca. ¿Cuántos conectados tenemos? 30 conectados. ¿Cómo nos caímos? Está no sé si la selección sub-23 ya jugó, ¿no? No, ya jugó 4-0 a Nigeria, Pería. Bien, ahí está. Mientras preparaba la clase pude mirar tangencialmente el partido. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Este punto, dice revisión, me causa un poco de gracia porque dice revisión de los estados contables y tiene 4 humildes frases. Y los estados contables, o sea, hoy en día revisar los estados contables con las nuevas normas unificadas argentinas, debería tener su propio capítulo, digamos, porque es tanto lo que hay que exponer, es tanto lo que hay que saber que realmente no es un puntito más dentro del proceso de auditoría. Vuelvo antes los estados contables tenían 5 hojas, el informe del auditor tenía 1. Hoy ese mismo estado contable, con la misma información, la misma empresa hace lo mismo, tiene 60 hojas de estado contable y 15 hojas de informe de auditor. ¿A qué se debe eso? Apaguen los micrófonos, a que no sé por qué razón hay que complejizar todo y todo tiene que ser más complicado que antes, cuando en realidad todo debería ser más sencillo que antes, ¿sí? Entonces nosotros antes decíamos que hemos realizado la auditoría y que los estados contables también. Hemos realizado la auditoría conforme a las normas profesionales, resolución técnica 7, y mi opinión era tanto, y ya terminaba. Ahora le tenemos que decir que hicimos las normas contables, hacerle un resumen de las normas, decirle que éticamente cumplimos las cosas, prácticamente es como que a usted le vaya a operar un médico y que el médico le haga todo su currículum vital antes de cortarle la panza, digamos, ¿sí? Y nosotros llegamos y el médico no atiende, punto. ¿Qué sé yo? No tiene que decir que a veces puede salir mal. Bueno, dice, porque el consentimiento informado le dice que a veces puede salir mal y bueno, etcétera, etcétera. Pero es demasiada explicación, digamos. No sé si tendrá sentido, porque en realidad después en los juicios conviene decir que, mira, yo avisé que tal cosa, yo avisé esto, yo avisé lo otro. Pero realmente ese mismo informe que antes tenía una página, hoy tiene 10, y los estados contables que siempre se consideraron sintéticos, lo siguen siendo, pero sigue siendo sintético el cuerpo de los estados contables. Esos siguen siendo las mismas 4 hojas de siempre. Ahora, hasta por ahí nomás, porque antes los estados contables tenían 6 rubros, que todo el mundo sabíamos de memoria cuál era el 6 rubro, y ahora tiene 20, digamos, pues se le ocurrió hacer créditos en moneda, crédito en especie, como que el crédito en especie va a ser una información adicional importante para el usuario, digamos, no sé, la verdad que no. Yo no opino de esto porque no quiero ponerme a discutir con el pobre expositor de la federación, pero realmente tiene información inútil, digamos, no útil, pero por una discriminación. El rubro otros créditos, que era antes otros créditos, el crédito impositivo,
el anticipo de sueldo, etc. Estaba bien, te daba, digamos. ¿Para qué hay que hacer un rubro de crédito impositivo, un rubro de tal cosa, un rubro, o sea, no sé, los estados contables pasan a hacer algo engorroso, en mi opinión. En la opinión de ellos, da información más clara, contundente. Ustedes nunca me hagan caso a mí, háganle caso a las normas contables. De hecho, lo tienen que hacer, porque si no el consejo no va a pasar. Pero bueno, en esa teoría que yo tengo, que hay que dar la materia alrededor de las normas contables, y que voy perdiendo hasta ahora 200-1, porque es para criticar la norma, no para decir, wow, la norma dice tal cosa y está bien. No. Luego, hechos posteriores, esto dice la norma. Bueno, le doy cuál es mi opinión. ¿Sí? La información contable es esto. Para mí es demasiado, pero bueno, puede ser que para algunas empresas no. Entonces, este puntito que estaba ahí al final y que uno lo hacía, no es fácil, digamos, hay que ser. Entonces, la revisión de la exposición se basa mucho en lo conceptual. También es cierto, vamos a la realidad, la exposición o la elaboración de los estados contables siempre la hace el auditor. En las auditorías que nosotros trabajamos, nosotros hacíamos todo, pero el tipeo, el armado, las notas, todo hacía el estudio. Por más que el estudio era el auditor y que toda la contabilidad lo hacía todo, en realidad el armado y la redacción de las notas lo hacía el estudio. ¿Sí? Si ustedes son una pyme, olvídense, ustedes van a hacer la exposición, por lo tanto no lo van a explicar este punto. Pero sí se pueden autocontrolar. Y el estudio contable, si emitía otro, aún cuando armamos nosotros, alguien controlaba y controlaba la exposición. Controlar la exposición es una revisión conceptual, es decir, bueno, tengo que conocer qué es lo que se debe exponer para compararlo con lo que se expuso y ver si hay diferencia. Con lo cual tienen que saber la norma. Hay forma. Y el procedimiento, bueno, acá el activo está a la derecha. ¿Está bien que el activo está a la derecha? No, porque la norma dice que va a la izquierda. Bueno, entonces tengo que saber las normas contables. Lo que le puede ayudar es hacerse checklist, de decir, bueno, activo igual a pasivo más patrimonio neto, activo a la izquierda, activo corriente más no corriente, darle, bueno, entonces se van poniendo todo, van chequeando todo. Se puso la nota de las políticas contables, sí o no. Se puso viene de uso, se puso de que no supera el valor, se hizo el cálculo, no se hizo el cálculo. O sea, todas las normas contables ustedes lo podrían tabular y hacer un checklist. ¿Cómo lo hacen eso? Copian la parte del cuadradito, le ponen el chat GPT y le digan, háganme un Excel checklist para comprobar que todo eso, y en 2 segundos le preparan. Es espectacular. Ayer estuve preparando algo, por eso sé. O sea, eso que antes yo tenía que sacar agarrar la norma, copiar, poner en el Excel, hacer el formato y hacer todo eso, el chat GPT, ustedes le ponen esa parte, después le dice, haceme un listado, haceme en formato de checklist para control. ¿Cómo no, Fabián? Le dice, truc, y le arma todo. Y tiene. Espectacular. Entonces, lo que le van, al tener ya todo lo que tengo que hacer, después tilda, no aplicable, digamos, qué sé yo, dice, bueno, tal cosa, no aplicable, o sí, no, pero ya tienen para todas las empresas, digamos, ¿sí? Antes le diría que tenía que trabajar una vez por empresa y ahora le diría que tienen que copiar una vez en el chat GPT. Después controlarle que le hizo bien, pero bueno, ese es otro tema. Acá tiene examen de la información complementaria, en realidad examen de las notas. La palabra información complementaria no se usa más, se eliminó. Y las notas son 800, digamos. ¿Sí? Cuando en los apuntes que ustedes tienen un resumen de la medición y después tienen un resumen de la exposición. ¿Sí? Y la exposición sí cambia mucho si es ente pequeño, mediano o el resto de los entes. ¿Sí? Gracias a Dios, el ente pequeño y mediano le exceptúan de un montón de temas, con lo cual hace un poco más llevadero. ¿Sí? Y el examen de los libros rubricados es que, no sé por qué está en este punto, el examen de libros rubricados le voy a explicar cuando veamos la carta de gerencia. Cuando uno mira los estados contables, acuérdense que ustedes están
opinando sobre la razonabilidad de los estados contables. Entonces hay que mirar, analizar y decir, bueno, estos estados contables reflejan lo que tienen que reflejar. Y ahí empiezan a desagradar. El activo refleja el pasivo está bien, todo es, los nombres, las cuentas está bien, todo es razonable, y analizan la exposición. Para eso tendrán que conocer todas las normas de exposición que establecen las NUA, o si se trata de una actividad especial, como puede ser una cooperativa, tendrán que ir a la resolución que quedó vigente de la ley de la resolución de cooperativa, la 26, la 23 creo que es. Y si es una actividad sin fines de lucro, tendrá que ir a la parte de las NUA donde habla de actividades civiles sin fines de lucro, porque tienen su forma especial, digamos. No, la memoria es un instrumento emitido por la empresa, que no forma parte de los estados contables. Viene memoria, viene estado contable, viene informe del auditor. Los estados contables tienen la parte principal, no sé si sería principal, la parte sintética, que son los estados contables, y la información que detalla todo eso, las notas que están en las notas, que están en los encabezamientos y que están en la carátula. Es lo que dice ahí la filmita. ¿Sí? Por lo tanto, como yo decía, la carátula es auditable, no es una información dada. El encabezamiento es auditable, no es una información dada. Cuando dice estado contable de Fabián Esquivel, sociedad anónima, ustedes tienen que ir y mirar el estatuto que no, falta Mauricio, de Fabián, Mauricio Esquivel, sociedad anónima. O sea, no es que un dato dado, sino que es algo auditable. Ni que hablar las 800 notas. ¿Ah? Esa información generalmente va acompañada de una memoria. La memoria no es auditada, pero sí, lo vamos a ver ahora cuando lleguemos a la parte de informe, si esa memoria va con los estados contables, tiene que ser congruente con los estados contables. En la memoria no puede decir llorar miseria, como lloran todas las memorias, que la situación está difícil, que da pérdida, que no se soporta más, y que después los estados contables de ganancia. O sea, si uno no audita la memoria, pero audita que si hay cualquier referencia en los estados contables, tiene que ser congruente con los estados contables auditados. Imagínense ustedes que recibe un usuario que le diga que da pérdida, los estados contables da pérdida y en la memoria están eufóricos porque están dando ganancias. Están locos. Entonces, lo vamos en la parte de informe, no auditamos la memoria, pero sí tenemos que mirar que sea congruente con los estados contables. Si no, le tenemos que decir que modifique la memoria, o tenemos que sospechar que los estados contables no están bien, digamos, algo pasó. Generalmente, la memoria se redacta en base a los estados contables, digamos, ¿sí? Por lo tanto, no debería haber diferencia. Pero como también muchas veces el control copy, control V se usa mucho, le ponen parte de la memoria del año anterior que ni controlan que hay cosas que no van más, digamos, ¿sí? También ustedes le ponen 10 cifras y le dice a ChatGPT, hágame la memoria, y también le redacta la memoria. Hasta eso es fácil hoy en día. Le ponen las 10 palabras y le dice después usted le corrige, nomás le hacen un poco. Entonces, ¿se entiende? La pregunta es, la memoria no se audita, pero tiene que ser congruente con los estados contables. Y no, por supuesto que no forma parte de los estados contables. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Están durmiendo ya. No, para mí estuviste clarísimo, muy clara la explicación. O sea que... Vení, vos sos el único que me escuchás y parece que tus otros compañeros de conexión están todos dormidos. Y bueno, no, ya es hora, ya estamos en hora también. Bueno, sí. Como en representación de la dirección o la carta de gerencia, quiero detenerme, ya vamos a ver mañana, 2 o 3 temas que son importantes. La carta de gerencia y la hipótesis de empresa en funcionamiento y algunos otros temas más, como para terminar la parte de tareas finales. Que vieron que no son todas exactamente tareas finales, sino que hay muchas que hay que ir haciendo. O sea, la auditoría es dinámica, digamos, ¿no? Es que llegó la época de hacer tareas finales.
Está bien, algunas sí son exactamente, pero hay otras que se van haciendo un poco antes. ¿Estamos? Entonces nos queda, llegamos a la representación escrita de la dirección, que vemos mañana de qué se trata. Cualquier duda, cualquier pregunta, mientras vamos dando estos temas, que ya entra en el segundo cuatrimestre, no por eso no tienen que venir, porque, en el segundo parcial, no por eso tienen que dejar de venir, porque no lo voy a dar de vuelta. O sea, cuando terminemos, cuando se dé el parcial, nosotros ya vamos a estar avanzados en lo que sería el segundo parcial. Bueno, gente, nos vemos, Perier. Bueno, Fabián, muy buena la clase, interesante todo. Bueno, gracias. Carta de gerencia vamos a ver mañana. Eso no hice yo, ¿eh? Ese pizarrón no es mío. Ah, bien. Yo tengo letras más lindas que este, por suerte. ¿Qué es esto? No, pero ¿qué es lo que estoy queriendo decir? ¿Qué es? Mayor o igual a 0, x menos 1. A mí estas cosas me preocupan, que se supone que nosotros sabíamos. Se supone que alguna vez la vida estudiada. Hasta luego, gente. Nos vemos, Flori. Nos vemos, muchachos.